Hi. Um, I want to talk about After the Hunt. The way I need to. Si lo quiero hacer como desde un punto de vista. After the Sun instead of After the Hunt. Sí me gustaría hacerlo también como desde un punto de vista como esotérico. Porque sí encontré como algunas cositas por ahí de las que me gustaría hablar. Y obvio de mi experiencia personal. Entonces, After the Hunt. Uf, me... Bueno, fui hace poco al cine a verla. Y estaba bastante como emocionada porque recuerdo que cuando vi el nombre del director, dije como, ¿por qué me suena tan conocido ese nombre? Después, o sea, como que busqué bien en mis recuerdos y dijo, no ma, es el director de Call Me By Your Name. Entonces me emocioné todavía más. Y me di cuenta de eso en el cine, o sea, recordé en el cine que ese director era el director de esa película y esa película pues sí, me gustó bastante. Eh, Debería de verla otra vez porque tiene bastante tiempo que no la veo. Eh, entonces sí, me emocioné y dije como no, pues va a estar buenísima. Sí, preparadísima yo para salir como súper impactada, súper como choqueada, como mindfoqueada y decir de que uff, sí me hizo pensar bastante y me hizo pensar en esto. Por haber sido la primera vez que la vi, tampoco es como que me acuerdo exactamente o textualmente las cosas. O sea, no podría citarlas textualmente. Pero bueno, um, um, bro, like, first of all, uh, I know that everyone's like being like, oh my god, Julia Roberts, her, like, I don't know, her playing this character is one of the best things that has ever happened to her. Y no sé, como que es de las mejores actuaciones que ha dado, que lo dio todo y tal. Pero no sé, como que yo, o sea, salí con otra percepción de Andrew Garfield. O sea, ese tipo de cosas, pero... Y como solo lo conocía de Spider-Man, era como, bueno, ¿qué? Porque encima Tobey Maguire yo lo veo como el OG Spider-Man. Entonces, no sé, salí de la película y salí con una percepción completamente diferente de Andrew Garfield. Dije como, güey, mis respetos para ti. Como, wow, como interpretar así. O sea, para mí el actor, el mejor actor de toda la película, de todo el cast que estuvo ahí, Andrew Garfield. O sea, mis aplausos, mis respetos. Y obvio, no es como que los otros no hayan sido como buenos. Julia Roberts, Ayo, Chloe, Michael, o sea, no, para nada, no es que no haya sido, pero, o sea, me quedé con esa actuación de él, se me quedó muy grabada en la cabeza. Entonces, respecto a esa parte como más superficial, pues está eso. Y ahora, otra parte como un poco superficial, no sé, es que cuando me interesa una película, ya sea como para súper bien, o sea, y en plan, ni se diga, cuando me interesa súper bien, me meto muchísimo más. Pero como que este tipo de películas que, vale, estuvo muy floja, pero sí tenía como mensajes que no pudo como desarrollar bien. Y eso fue una pena, porque los mensajes que estaban ahí daban mucho de qué hablar. Entonces con ese tipo de cosas me quedé y entonces quise como indagar un poco más. Y un dato como más, otro como un poco superficial, por así decir, es que, no sé, como que sí también estuve investigando un poco y creo que Julia Roberts no es como que muy buena persona, ¿verdad? Well, I don't know, pero bueno, uf, sí estuvo muy floja. Mucha gente criticó la música, que casi no dejaba escuchar, que estaba como... También criticó la edición, de que qué onda con esas tomas, con esos cambios de escena, con cómo grabaste, cómo editaste, bla, bla. La verdad yo no presté mucha atención en eso. Entonces de ahí no te... Pero sí, overall speaking, sí está floja. Y es una pena porque como dije, los temas que da para que uno se ponga a pensar son muy buenos y me hubiera encantado que hubiera como profundizado más,
pero a la vez entiendo que quizás eran tantos temas, entonces no sé si a lo mejor hubiera quitado como un poco algunos de los temas, o si hubiera, aunque sea quedado, se hubiera quedado como a la mitad de indagar en esos temas, porque de verdad no, en ninguno se fue ni a la mitad, o sea, ni siquiera estuvo cerca de tocar como la mitad, como que dejó las ideas ahí. Temas como por el, la época en la que se desarrolla la película, todo esto del, según lo que entendí, Black Lives Matter, del, sobre todo el Me Too movement, y, y sí, pues no sé, o sea, la temática también clásica y típica de que, o sea, profesores y sobre todo universidades con mucho prestigio se llevan como muy bien con sus alumnos, con algunos alumnos, y esos alumnos se llevan también con el profesor, que pueden tener intercambios como en plan ya de amigos y no tanto de profesor-alumno, sino ya como de, por así decir, perder un poco el respeto y de que me enfrento a un tú por tú en un diálogo, y digo, algo también muy clásico y como típico de este tipo de escenarios en algo de filosofía, ¿sabes? Que es pues la, la materia que da como, y en la que es experta la, el personaje de Julia Roberts. Entonces, sí, o sea, ese tipo de temas. Temas, sí es cierto, también como el de la transexualidad, como el de todo este movimiento eh, que, sí, tipo, alguien a quien me gusta escuchar, Lorena, pues ha calificado de una epidemia, ¿no? Que ha estado, pues sí, como en mi generación, sobre todo de esto de, quiero ser como trans, de que no me identifico, soy no binario, por moda quiero ser como homosexual y como tener este odio y este repele hacia lo heterosexual y hacia los hombres y va, ¿no? Ese tema también es uno que toca y es, ¿por qué no indagaste más? No sé, el, es que es como todo tan, no sé, pero bueno, eh, ok, pues nada, están como teniendo algo que quiero comentar, porque sí, al principio de la película, o sea que cuando están en la casa de Alma y de Frederick, que son Julia Roberts y Michael Stuhlbarg, que es como ella, una así experta en filosofía, y él como un psicólogo que se ve también bastante prestigioso. Sí, o sea, súper, de que tienen muchísimo dinero, por Dios, ella enseña en Yale, o sea, de que tienen mucho dinero, la casota, así. Se llevan, te digo, esta narrativa como típica de que se llevan también con los estudiantes, con algunos estudiantes que hasta los invitan a su casa para tener debates filosóficos. En esa escena donde están como en esa como salita platicando y Henrik le pregunta a Maggie respecto a su tesis y todo, están teniendo una conversación que es que no sé, se me hizo, y por eso, por ahí, como empezó casi que con eso, dije como yo creo que se va a poner buena porque puede que va, que Luca como que esté incluso por aquí queriendo dar como una crítica a ese sistema de cómo a veces la gente se cree tanto como ese papel de que soy esto o soy tal, que necesito actuar como tal porque si no pierdo mi esencia y pierdo mi identidad, porque no saben cómo ver su identidad propia. Y después me decepcionó mucho porque no siguió como ese hilo, o sea, como que lo dejó ahí y luego se fue por otro, pero me pareció como bastante como interesante, en plan como gracioso y de que ridículo, ¿sabes? Ver esta escena donde están como en esta tertulia platicando, pero la manera en la que platican, mi hermano Cristo, la manera en la que platican es como, güey, ¿qué es esto? De bro, cállate, no, no tienes idea. Esta escena de cómo están hablando, que claramente solo quieren como dar la impresión de que, es que yo soy como todo literato, ¿no? Sí, de que yo soy un experto en esta corriente, este movimiento filosófico, y de que te lo voy a externar, y de que, o sea, es una plática increíble en el plan de que sí se te hace ridículo, y sí siento que, y si no fue la intención, al menos así se percibió que fue como a propósito una escena donde
se dieron estos diálogos y me imagino a la escritora haciendo estos diálogos tan ridículos, pero que hay gente que se cree tanto este papel de lo que es o del título que tiene por falta de saber quién son de verdad, en plan ver hacia adentro y se enfocan solo en el exterior y dar esto de que yo soy esta profesora de filosofía, yo soy este estudiante de filosofía y yo soy tal y tal, que se escucha ridículo, o sea, llegan a niveles ridículos en cuanto a plática, en cuanto a conversación, no hay sustancia, es lo que hace mucho Diego Rosarín, donde no hay como... Y lo que también me he dado cuenta hace Farid Dieck, no hay nada, o sea, es como hay, pero lo sobrecargan tanto que deja de haber. Eh, y no sé, en vez de decir como, sí, estaba como viendo a través de la ventana, estaba viendo el cielo a través de la ventana. O sea, era un diálogo increíble donde decía que increíble en plan ridículo de nuevo. No sé, de que estoy tomándome el tiempo y ejerciendo esa libertad que tengo como ser humano para observar a través de el marco que está siendo recubierto por un material traslúcido que me permite ver hacia el objeto de deseo de mis ojos en ese momento, que se trataba como de que se trataba en este caso del paisaje en color azul cielo con unas nubes pintadas de un poco de gris que me regalaba el la vida misma o como lo quisiera ver entre el interlocutor en ese momento. ¿Por qué no solo dices que estás viendo el cielo? Pero te juro, estaba teniendo una conversación así y sí fue como de que, oh my god, this is so ridiculous. Pero bueno, de ahí se pasan como a una escena. By the way, can we... Y esto lo vi de un review que hicieron como dos señoras que se veían como muy tiernas, así como, no sé, ya en sus 60 y tantos, mid-60s maybe, que veían la película y concuerdo mucho con lo que dijo una de ellas, la relación que tenían, like, it was all over the place, así la describieron, de que las relaciones en cuanto, sobre todo en cuanto a pareja, estaban muy como perdidas, muy como raras, porque, por ejemplo, o sea, Andrew Garfield, que al hace de Henrik, es colega de Alma, que es Julia, pero se saludaban y como que se daban como un beso en la boca, como que estaban muy cerca del uno del otro, a veces ella le agarraba la pierna a él y su esposo estaba enfrente y su esposo veía cómo pasaba todo y el esposo quería como conectar con, espera, o sea, Frederick quería conectar con Alma, pero Alma ya no tenía como ese deseo que él sí por ella, pero seguían juntos y él seguía haciendo cosas por ella, pero ella se portaba como un poco distante con él, pero con Henrik era como mucho. Después te enteras de que le fue infiel ella a su esposo justo con Henrik y que Henrik solo ha roto como ese voto de serle fiel a alguien por ella, de no más bien cruzar la línea, porque no tiene pareja en la película, de no cruzar la línea, pero solo lo hizo por ella porque la ama. Es como... Y luego como... No sé, se me hizo como muy raro, pero a la vez ahorita me estoy poniendo a pensar que sin quizás es como también otra crítica, no estoy diciendo que pasa todo el tiempo, pero que no sé si quizás es como otra crítica ante este tipo de mm, situaciones donde a veces se tiene ya tanto poder adquisitivo, tanto dinero, tanto estatus social que, que dejan de importar como ciertas cosas que quizás... Es que esto es en temas muy generales, obvio, porque obviamente hay gente como con mucho dinero y mucho estatus social y todo que no necesitan como entrar en estas dinámicas como bizarras y por el contrario también claro y ay, no sé si incluso puede que hubiera más, pero no sé. Eh, en cuanto a gente que se encuentra en un estatus socioeconómico mucho más bajo, también obvio se dan estas dinámicas donde hay como pues sí, es que no es tanto la infidelidad, sino esa dinámica, porque infidelidad pues en todos los estratos, ¿no? Y eso está horrible, eso está muy feo, pero más bien me refiero a esta dinámica donde ya dejan de importar como ese tipo de cosas
Y es como, pues sí, o sea, a mí me sonó como que también era crítica de que ya deja de importar de tanto dinero y tanto reconocimiento que tenemos, deja de importar eso y es como, y de tan poco que ya nos estamos conectando, sobre todo, ¿no? El uno al otro, en este caso Alma y Frederick, que ya, o sea, da igual si Henrik, tu colega, como no sé, 18 años menor que tú, viene y te besa en la boca enfrente de mí, o si tú le agarras la pierna enfrente de mí, pero a mí no me quieres ni dar un abrazo ni tocar el hombro, o sea, me da igual. No sé, es como que una dinámica muy rara y que yo, o sea, obviamente como que nunca llevaría a cabo como pues con mi pareja ni y no, no, o sea, no, no, pero pues sí, eh, se pasa después como esta escena donde, pues sí, o sea, de que Henrik está siendo muy insistente con Maggie para que ella hable o le enseñe como su tesis, porque solo se le ha enseñado según esto a Alma. Y de hecho empieza también como poco más adelante y es algo que se va desarrollando cada vez más como a lo largo de la película, desarrollando cada vez más entre comillas, porque te digo que nada lo dejó ni siquiera en la mitad. Pero esta narrativa donde como Maggie es gay, que ella tiene como un deseo hacia su profesora, hacia Alma, ¿no? Entonces solo le ha enseñado la tesis a Alma, bla, bla, y como que se empieza a sentir como un poco incómoda. Aquí entra como otro diálogo que abre Henrik de que tu generación es, pues sí, o sea, el famoso tu generación es la generación de cristal, todos se lo toman a mal. Según no me la enseñas o solo se la has enseñado a una persona por miedo a lo que digan de ti, por miedo a lo que digan de tu tesis. Estos jóvenes ya no como que aguantan nada, no aguantan ni una crítica, cualquier cosita que les diga se lo toman a mal. Entonces como que ellas empiezan, no sé si a abrumar o a frustrar o a aburrir, yo creo que de todo un poco, y se va al baño. Y Alma le dice que se vaya al otro. Oh, now it's clicking. Creo que ahora ya sé. No, espera. No, sí, iba a decir que ya sé por qué le había dicho eso. Pero después me acordé que. Y es que en esa parte no me puse como los lentes, así es que no me acuerdo muy bien de qué vi. Pero más bien recuerdo que no pude ver bien qué vi, pero Alma le dice, no, no vayas al baño de siempre. Ve al otro baño. Porque en el baño de siempre, Frederick, o sea, mi esposo, tiene como un proyecto que está como a medio terminar. Y, o sea, desde ahí te das cuenta como de que no es la primera vez que la invitas a la casa, porque no vayas al baño de siempre, ve como al otro, ¿no? Y ella sabe perfecto a qué baño ir. Eh, y abre el baño. Es que yo iba a decir que ya sabía por qué era, pero porque pensé que como ella ya sabía qué onda, que ya sabía que Alma le había dejado a propósito algo a Maggie en el otro baño, pero después me acordé, no, sí, creo que sí había al final como, te digo, no tenía los lentes, un proyecto a medio terminar de Frederick en el baño como de visitas, así que se tuvo que ir al otro. No había papel, se, se puso a buscarlo como en un cajón de abajo, abre las puertas para mirar y ve que, o sea, está como el cajoncito, un mini armario, por así decir, abajo del lavabo y arribita está pegada como una carta. Y yo, first of all, o sea, sí me quedé de que, como que, bro, yo en mi vida hubiera como, no, no, o sea, no me hubiera fijado realmente como en eso. No sé, como que solo papel no hay, bueno, y ya, no sé, como que se me hizo raro que hubiera tenido esa atención al detalle, pero obvio entiendo que fue para la narrativa, ¿no? Pues lo abre, lo baja, es como la foto de alguien y dice como ich liebe dich, te amo y como que la foto de un chico, ¿no? Que está en blanco y negro, la foto y alrededor tiene dibujitos. Ahí te digo, también se escribió ahí el ich liebe dich y se ve que hay como lo que parece ser como un, pues sí, o sea, unos panties de mujer, supongo que algo sexys igual. Y ella los agarra, Maggie, la estudiante, y los huele. Y entonces como que desde ahí yo sí pensé como, puede que tengan como un secret affair, como que tengan algo, la profesora y la estudiante, y entonces por eso le dijo que fuera a ese baño, sabía que se iba a encontrar algo ahí, que ese algo ahí iba a ser para ella,
que iba a ser su ropa interior, ¿no? Pero también cuando vi esa foto del chico dije como, no, eso está raro. Y luego vi como o sea, y sacó también un recorte de un extracto de un periódico en alemán y creo que una carta escrita a mano, algo así, no me acuerdo. Y ella solo se queda se queda con la foto, creo. No, creo que se queda solo con el extracto del periódico. Se lo guarda y deja la carta como está. Y sabes que me cagó muchísimo, como de eso que tú tienes, siento yo, que tú, bueno, al menos a mí me pasó que tuve como que averiguar mientras avanzaba la película, como un poco de que qué era eso, y te soy honesto. O sea, te soy honesta, ahora mismo no sé bien qué, o sea, cuál fue la intención de esa carta. Como que he never cares to explain, o sea, y, o sea, sí, o sea, solo como para remarcar esto de que es, ¿por qué? No sé, está un poco raro eso, pero, o sea, Maggie no le contesta, Alma se preocupa un poco, empieza a llover bastante fuerte, Alma llega a su casa y en la entrada de la casa, no en plan donde están los sillones, sino justo antes de que ella pueda abrir como su puerta a la casa, eh, Maggie está en una esquina como de la puerta, como sentada así, toda empapada, pues por la lluvia y tal, y está como toda desorientada. Y Alma pues se queda como un poco extrañada, pero nunca tuvo una reacción de que, ay Dios mío, pero ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Todo bien? Como que está muy desconcertada y es como, ¿qué pasa? ¿Por qué no viniste hoy? Todo, o sea, está bastante tranquila, pero se preocupa, pero no de una manera como convencional. O sea, sí le ofrece como su bufanda o algo así, de que, ay, estás mojada, pasa adentro y nos quedamos. Y Maggie le dice, no, por favor, sí me gustaría mucho solo hablar contigo. Y hay unas escaleritas enfrente, entonces le dice como, bueno, vamos a hablar. Se sientan y, y pues ya, o sea, la confesión, ¿no? De la que no hubo como un buen desarrollo. Maggie le confiesa a Alma que la noche anterior, a.k.a. la noche donde Henrik la acompañó a su depa, Henrik cruzó la línea con ella. Y Alma tiene una reacción bastante como indiferente y entonces como que se queda un poco como en duda. Y entonces le empieza a decir como a preguntar a Maggie por más detalles, en plan de que, pero que es casi como de que es cruzar la línea. Y ella, necesito explicártelo. Henrik cruzó la línea ayer en la noche, estaba algo tomado, me empezó a besar y le dije que no, que parara. Cruzó la línea. Pero ¿qué estás diciendo que hizo exactamente? O sea, como que, y algo que es, en el momento sí puedes decir como, que, o sea, no sé, como que sí me quedé que, güey, o sea, qué reacción tan fría y tan, hasta cierto punto tan horrenda, ¿no? Y por una parte, ay, es que me acuerdo que, que mi ex tenía como a su mejor amiga, según él, que a la vez esta mejor amiga como que siento que nunca lo vio como mejor amigo, sino solo como eh, un conocido. Y que ella tenía a la vez como a este otro mejor amigo que llegó a hablar conmigo y a este mejor amigo de ella lo llegaron a acusar eh, de cosas, pero justo no al punto de cruzar la línea en ese sentido, pero las chicas comentaban en el Excel donde lo expusieron de que pero era un tipo bastante como dudoso o algo así. Y recuerdo que a mí me cagaba como esta disque mejor amiga de mi ex eh, en pasado, me cagaba. Pues porque yo no sé qué tipo de persona sea ahora, pero siento que igual no ha cambiado mucho. Pero bueno, pero me acuerdo que pues sí, como se llevaba con mi ex y todo, que una vez
pues nos aceptamos como en Instagram y tal, y yo llegaba a ver sus historias y ella era mucho como de querer como a este amigo. Tiene que ver lo que estoy contando, ¿eh? Ella era mucho como de querer a este amigo al que llegaron como a acusar y tal. Y me acuerdo que yo decía, pero es que, o sea, ¿cómo puedes como quererte seguir involucrando con alguien así, a quien le han hecho esas acusaciones y que no hace falta solo leerlas, sino como estar con él? Porque me acuerdo que este chico me había invitado a salir y desde ahí yo empecé a ver como de que algo no está bien aquí. Y después me enteré de esas acusaciones que empezaron a hacer. Y después él llegó a hacerme comentarios algo como raros. O sea, sí se veía que estaba como lidiando con issues psicológicos fuertes y que lo llevaban a hacer cosas fuertes. Y entonces sí me quedé pensando, bueno, es que esta persona, esta amiga de mi ex, también que tiene, que se siente tan atraída hacia llamarlo a él, mi mejor amigo, ¿sabes? Y entonces, pero esta amiga de mi ex no, como que no quería reconocerlo y hubiera pasado algo, pero a la vez sí pienso como, pero es que no era una persona mentalmente estable, o sea, sí estaba bastante inestable. Eh, o sea, me acuerdo que en una ocasión me agarró tanta confianza que me quiso como pedir ayuda porque estaba a punto de quitarse la... No sé, o sea, sí cosas muy fuertes que sí decía, güey, me conociste hace un mes y me estás... No sé si era como incluso amenazarme de que si dejaba de hablar con él iba a pasar algo... Ay, no sé, algo muy raro. Y sí dije como... O sea, respecto a esta amiga de mi ex, que tú también que tienes que tener como para sentirte tan atraído a este tipo de persona para llamarlo como tu mejor amigo, repito. Y ella lo defendía mucho y como que no podía como creerlo y bla bla. Y ella era mucho también como de to rely on this labels, o sea, de estas etiquetas. Ella era mucho de que, sí, yo soy la feminista y yo soy la chica como que sale con los chicos y le gusta patinar, y de que no soy la típica chica normal y que me he visto toda de negro y me gusta el espacio también y bla, 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 ¿sabes? Como que sí, y siento que si le quitaban, por eso también me llegó a cagar mucho que a mi ex no dejara de hablar como esta chica, porque es que no estás viendo que es una chica como tan falsa. Y luego ver que se juntaba con este tipo de personas a las que llamaba como mejor amigo, decía como, es que hay algo ahí. A lo que voy con esta historia es que una parte de mí dijo como, yo creo que Alma reaccionó de una manera tan indiferente porque como se lleva tan bien con Henrik y como son tan así unidos, como en el caso de esta anécdota que tengo, yo creo que se les hace muy difícil como aceptar que este tipo de personas, porque a ver, Henrik tampoco como que estaba bien mentalmente, o sea, porque en una parte Alma dice que Henrik liga con todas sus alumnas, de que no hay alumna a la que no le haya dado clase, con la que no haya, se haya acercado en un plan como para seducción o algo así. No tiene pareja, está como ahí súper de que obsesionado con una, con su, con Alma, 18 años o más de que grande que él, pero ya con ella con un esposo, como que no sé, se ve también en la película que toman mucho. En general, Alma y Henrik se ve que toman mucho, y eso también desde un punto de vista como un poco más esotérico, eso del alcohol, como de que los spirits, ¿sabes? O sea, sí, no, no, como que todo ese tipo de cosas te desequilibra los chakras, te los apaga, te nubla tu visión. Como que siento que de pronto el alcohol puede traer como ciertos como, no sé si incluso llamarlos como demonios, pues sí, spirits que te hablan y te, y te hacen hacerle mucho más caso al ego, ¿no? Y de meditar mucho más, y de meditar tu esencia y hacerle caso al ego. Entonces, ese fue otro indicio también que dije como, no, pues es que, o sea, Henrik tampoco está como que bien, eh,
Y me recordó mucho a esta anécdota de mi vida, porque él no está bien, Alma se ve que tampoco está bien, y entonces entra esto, donde quizás reaccionó de una manera tan fría e indiferente, porque no puede creer que alguien a quien tiene aquí arriba haya hecho algo así. Y entonces como que se aparta un poco y tal, y se ve que Maggie no, no reacciona bien, vale la redundancia, ante la reacción de Alma, porque siendo que Alma quería y que justo pues ella lo menciona, o sea, no es como que le vaya a contar a cualquiera, te lo cuento a ti, porque en una parte Alma le dice, ¿y por qué a mí? O sea, ¿por qué me escogiste a mí para contarme esto? Y, y Maggie le dice que y yo también me quedé, ¿qué coño? O sea, pero me acordé de esta anécdota y es como que, pues sí, o sea, es gente que tienen tanta estima a una persona que no pueden creer que hagan cosas raras a pesar de que deep down sepan que son personas que no están mentalmente estables. Y pues nada, Maggie se queda decepcionadísima de la reacción que tuvo y todo. Luego Alma habla con Frederick, su esposo, y le pregunta, o sea, le hace saber que ella tuvo como una reacción bastante como indiferente, fría y negativa ante algo importante que le había dicho a alguien, ¿no? Y pues ya, o sea, como que se queda un poco intranquila, pero a la vez no quiere creer lo que le dijeron que Henrik hizo, y entonces se queda de ver con Henrik, creo que al siguiente día, en un restaurante, y aquí Andrew Garfield entrega una de las actuaciones más hermosas que he visto como en el cine, porque es, o sea, se ve que él está nervioso y que quiere como, y pide de comer y todo eso. Y en una parte está como tan, pero se ve que está nervioso y frustrado, pero que lo está ocultando y quiere hacer como si nada está pasando. Y luego escala tanto como la conversación que en un punto él se frustra y a mí no sé por qué le echaron tanto hate como a cómo grabaron las cosas. A mí la verdad sí me gustó cómo grabaron las escenas, los cuadros, los frames, y sobre todo unos más que otros. Y en esa escena de restaurante donde hay espejos que siento que también tenían, y después lo vi en un review, que tenían como una simbología, o sea, porque se me hizo raro, me acuerdo, que están en el restaurante y hay muchísimos espejos en el restaurante y en una parte quieren hacer tan obvio que hay espejos y que están conscientes los personajes de que los hay, que Henrik se voltea a ver al espejo y se arregla, ¿no? El pelo. Pero ahí, cuando escala tanto la conversación, que Henrik suelta eso evidente de que está frustrado porque no sabe qué va a pasar, no sabe qué va a hacer, no sabe cómo contestar ante una acusación tan fuerte que están haciendo en contra suya, que, o sea, no, o sea, de verdad la actuación de Andrew es muy buena en esa escena, me encantó. Um, Y pues ya, o sea, básicamente le dice que, güey, es que no lo hice. O sea, lo que le dice básicamente, y la frustración de Henrik es de que no lo hice y te voy a decir qué pasó. O sea, lo que pasó fue que fui a su depa, tomé un poco, le invité, creo, un trago de quién sabe qué. Me acerqué a ella y ella me dijo, no está mi novia, o bueno, mi novia, porque sale Maggie con un they them, un tema que critican, ya sabes, los no binarios, los trans, todo eso. No está mi novia en casa. Y Henrik dice, soy hombre y como hombre tonto en ese sentido, pensé que eso era una invitación para acercarme más. Y Alma empieza como de que, güey, en primer lugar, ¿por qué si te pedí que la acompañes a su casa, tú entiendes que es acompañarla y meterte al departamento de una female student, o sea, una estudiante mujer? Porque, segundo, ¿por qué tomas más con ella? Tercero, ¿por qué interpretaste eso como una invitación? Eres un puto profesor de que y ella una estudiante mujer. Cabrón, no puedes estar haciendo eso. Y entonces se le dice, ya sé, que no pensé más allá de... Pero te juro que cuando ella me dijo, no, yo me detuve y me alejé, te lo juro que no pasó nada. O sea, quizás sí me puse un poco como insistente, pero no dejé que pasara más allá de, no cruzó la línea y te lo puedo jurar, te lo aseguro. Y entonces ella como que siento que entra todavía más como en conflicto porque es como de que
lo ve tan como frustrado y tan en este estado de que es que estoy tan frustrado porque estoy diciendo la verdad, pero obviamente es como yo siendo un hombre y ella siendo una mujer, obvio le van a creer a ella. Ella es la víctima aquí, o sea, ella no hay forma en la que me defiendan y por eso me frustra. Siento que por ver Alma esa frustración en su colega como que se quedó todavía más de que fuck, de que es que ¿qué coño está pasando? O sea, porque no entiendo y siento que también ella era mucho que... ¿Y por qué me está pasando a mí? O sea, ¿por qué decidieron que tenía yo que estar como en medio de todo este lío? O sea, era obvio porque ella estaba de que en medio, pero digo, su casa, ella fue la que propuso si Henrik la acompañaba a su casa. Claro que la iban a investigar en jail, o sea... Ah, y aquí ya como que se da a conocer que los padres de Maggie Price son unos, ¿qué? Como investors o algo así, o donadores a la universidad, pero uno de los más fuertes. O sea, tanto que creo que han llegado a donar el equivalente a la mitad de la universidad. O sea, ella, Maggie, viene de una familia rica, pero, o sea, estúpidamente rica, de que si tú creías que la casa de Alma y de Frederick era así, como que los padres de Maggie, uf, o sea, una mansión, ¿sabes? Y Maggie, curiosamente, ella vive, curiosamente porque lo da a conocer Alma después, se lo dice así a la cara, sin escrúpulos, de que tú pudiendo vivir en cualquier parte, teniendo un departamento que en cualquier parte, a cualquier precio, decides irte a vivir con un fucking they them, con un puto ella. Es que me encanta esa como también escena, estuvo como cool, de que le saca todas las verdades, de que te vas ahí con un ella a vivir en un departamento donde ni siquiera caben los dos. Cuando puedes pagar 7 veces el precio de ese lugar, 10, ¿qué digo? 20 veces más, algo así, ¿no? Y no sé. Eh, pero sí, o sea que Maggie quiere como encajar. Bueno, esto se lo dice después, pero bueno. Eh, y pues sí, o sea, te enteras. Y esto causa más frustración a Henrik y también a Alma, porque es como de que fuck. O sea, o sea, no nos podemos meter como con alguien cuyos padres han donado casi que el equivalente a la mitad de toda esta puta universidad, o sea, en cuanto a dinero. Bueno, te metiste, Henrik, y por su culpa y los dos me están metiendo a mí porque ella, te digo, todavía no sabía si creerle del todo a Maggie o a Henrik. Y este tema que ocasionó el Me Too, pues, porque sí me acuerdo que hubo una época donde, y pues te digo, también como que me tocó, ¿no? Donde era de que, o sea, salían todas a exponer de todo, pero llegaba un punto donde no sabías cómo si creerlo, y llegaba un punto donde también me acuerdo que algunas, pues, estudiantes que llegaron a publicar en ese Excel que se hizo en mi escuela, se llegaron incluso como a retractar. Me empecé a enterar porque dijeron, ¿sabes qué? Creo que sí exageré mucho esto. Y la verdad, o sea, como que te lo decían de una manera implícita, pero era como que quería atención y exageré lo que dije, exageré las acusaciones. Y pues no, la neta, él nada más me dijo, ¿te puedo besar? Le dije que no. Y yo terminé escribiendo toda una historia respecto a eso. Y es como, no sé, ese tipo de cosas. Y luego también me entero, pues, ustedes también, ¿no? De que en Hollywood pues salen como estas acusaciones en todas partes, donde años después se retractan porque, actually, o sea, implícitamente, te lo digo, quería llamar la atención, quería subirme a esa moda del Me Too Movement. O sea, yo vi que todos estaban acusando de esas cosas, me quise subir, exageré mi historia y pues porque es como la madre oscura actuando, la pura polaridad femenina en caída de conciencia actuando, porque es como tener tanta desconexión de ti mismo y tener una urgencia tan desesperada de pertenecer y por pertenecer a un grupo y de sentirte aceptado que vas a hacer lo que sea, incluso creerte una mentira e inventarla, fabricarla y darla a conocer con tal de que te acepte un movimiento, porque Lucifer, que es otra manera de llamar a la polaridad femenina en caída de conciencia,
tiene tanto miedo de ver hacia adentro y tiene tanta falta de aceptación, de autoaceptación, que la necesita del exterior, y más en específico en algo esotérico la necesita de una figura masculina porque no la sabe mandar llamar en sí mismo. O sea, Lucifer es pura madre oscura, y por más que diga Lucifer que odia la polaridad masculina, a la vez Lucifer es muy incongruente, ¿ok? A la vez la ama porque es de la única de la que quiere una aceptación. Entonces, aquí entra como todo este tema esotérico de esta parte que tocó la película, donde sí es verdad, o sea, sí hay, y por default, pues no todas, también hay hombres que caen mucho en luciferanismo, pero por default es más fácil para una mujer que cuando caiga en conciencia lo haga más de una polaridad femenina, y un hombre desde una polaridad masculina, por default. Pero todo este movimiento salió a relucir mucho como esa justo caída de conciencia femenina, donde se tiene tanta necesidad de una validación masculina y de tener el male gaze que tanto critican, pero también a la vez Lucifer pues es tan falsa luz, que no sabe cómo capturar como esa tensión. Es que para empezar, cuando estás en un camino de luz no necesitas como mandar llamar como ese tipo de, o sea, la atención de esa manera, o sea, la recibes de una manera natural y bonita, pero Lucifer siente que tiene que trabajar para obtener esa atención que tanto necesita para validación. Entonces lo hace por medio de querer causar ruido, ¿sabes? De querer causar hasta cierto grado sí un mal. Y entonces por eso se empiezan a ver como estas historias donde, ay, es que me siento tan como sola, que las personas que tienen mucha caída de conciencia femenina tienden a buscar mucho como movimientos y modas a los cuales unirse, porque no les gusta estar consigo mismos, no les gusta no les gusta estar solos porque se sienten como en soledad. Eh, Así una fea, pues una es que estar contigo mismo para mí no es soledad. Soledad es cuando no sabes estar contigo mismo. Entonces, por eso les gusta como estarse alimentando. Y Lucifer es muy ruidoso, así es que le gusta mucho entender lo que profesa la polaridad femenina en luz, que es el amor en comunidad, pero lo entiende de la mala manera y lo hace en falsa luz, justamente. Así es que solo reúne personas que puedan hacer más ruido, que puedan alimentar el dolor en vez de fomentar un amor en comunidad. Y pues nada, o sea, eso es lo que hace, y siento que este movimiento salió a relucir ese tipo de cosas donde o sea, es como un Lucifer actuando, ¿sabes? De que hay alimenta mi dolor y hazme caso, necesito que me hagan caso. ¿Qué está de moda? ¿En dónde puedo depositar mi dolor, mi tristeza, mi estado fatal no trabajado? Ok, este movimiento está de moda, pues me sumo. ¿Y qué le voy a sumar a este movimiento? Pues no sé, o sea, hacer acusaciones falsas, crear historias de la nada, creerme mis mentiras y querer hacer que la gente crea mis mentiras, reforzar ese odio al hombre que tenemos, pero que a la vez, bajita la mano, queremos mucho su validación, porque decimos que odiamos al male gaze, pero a la vez lo queremos. Por eso nos desnudamos en redes sociales, y por eso nos actuamos como it girls y como todos estos cores y lores de la it girl, la fit girl, la bla bla bla, porque siempre queremos su validación. Pero y decimos que somos hermanas todas y amamos a las mujeres, pero acuérdate, y que odiamos a lo heterosexual, pero acuérdate que es la atención del hombre la que queremos. O sea, ¿me entiendes? Entonces, obvio de esto se urgen como esos problemas, porque cuando no esté como bien dirigido, porque obvio hay que hacer justicia, es de lo que te habla el padre, ¿no? La polaridad masculina en luz, de hacer justicia, el chakra de la garganta.
si han habido como actos donde, oye, se quiso pasar aquí, cruzar la línea, quiso hacer tal, bla, 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 se habla, se justifica, pero está muy horrible que se hayan opacado esas voces que de verdad querían hacer justicia y de una buena manera, por que más bien se hayan querido opacar estas voces de justicia genuinas, estas voces luciféricas donde solo quiero estar al sentirme como que encajo, que pertenezco, que me voltean a ver y que me refuerzan este sentimiento de que pobrecita de mí soy víctima. Y entonces voy a inventar cosas, crear mentiras, fabricarlas y hacer que tú también las creas. Y le vamos a echar más odio a los hombres del que ya tiene. No sé, o sea, como que todo este tipo de cosas. Y pues sí, o sea, uno de los problemas que causa la otra parte es que hay hombres uf, que probablemente no hayan, pues como te dije, o sea, las historias que llegué a escuchar de que un güey nada más decía, güey, nada más le dije, oye, te quiero besar. Me dijo no, y le dije, ok, está bien. Y ahora estoy viendo en el Excel que está escribiendo, quién sabe qué tantas cosas que según esto le hice. Y entonces estos hombres, algunos entraban como en depresión y era como que, uf, es que todos me voltean a ver horrible ahora, es que ahora tengo ansiedad social, tengo depresión, tengo fobia, tengo no sé qué cosas, porque de verdad yo lo único que dije fue que quería darle un beso y ya. eh, Y es como, wow, no sé. Y entonces en esta temática se entra, pero de manera superficial como la película. Creo que de hecho podría ser el tema en el que más indagó, pero siento que para ser también encima el director que es, pudo haber como indagado full y hacer algo maravilloso, pero y no que lo haya hecho mal, y a eso voy a ir como al final de la reflexión que estoy teniendo, pero o sea, sí entiendo como por una parte esto de que la época en la que está situada la película estaba dando como estas consecuencias donde no todos estaban diciendo la verdad y a veces solo se acusaba por querer acusar y llamar la atención, pero también está esta parte donde tienes a una persona como Henrik que por más que quieres no puedes confiar en un 100% que no haya cruzado una línea y es como fuck, que y luego tienes esta parte que se da a conocer más adelante en la película. Yo sé que dije, por una parte siento que se portó y su reacción fue como fría y distante, porque así como la amiga de mi ex, como que tiene a Henrik tan en un pedestal que es como que no, no puede hacerlo, él no puede hacer esto, que, pero también, y después me enteré por la película, entendí, por qué también se portó así de distante. No, no solo por la época en la que estaban viviendo, no solo por ese afecto, cariño, esa costumbre que tenía ya con su colega Henrik, sino también, o sea, en tercer lugar ya estaba en juego el hecho de que Alma herself había acusado a alguien justo de cruzarse la línea cuando ella era más joven y que y esto es increíble porque te enteras al final de la película bien de esta historia y ella se lo cuenta a Frederick en el hospital porque después ya los alumnos están como que el novio de Maggie junto con otros alumnos como que empiezan de que a hostigarla porque según esto le hizo un mal a Maggie, bla, 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 vamos a luchar por Maggie, no le estás dando la voz a una mujer negra y homosexual, así es que, y encima parte del movimiento Me Too, y no solo eso, obvio también es parte del movimiento Black Lives Matter, tú una, y que apoya a la comunidad transexual, porque a mi parecer el novio de Maggie es transexual y no binario. Entonces, o sea, tenías ahí como toda una mezcla donde es negra, es homosexual. ¿Ves por qué te dije que es como importante haber remarcado esto? Apoya a la comunidad trans, apoya a la comunidad no binaria, apoya a la comunidad LGTBQ+. Ella es tan amable y tan sí, un estilo de vida simple a pesar de tener unos padres millonarios y ella vive en un departamento súper chiquito y bla, bla, bla. ¿Cómo, no, cómo estás yendo en contra de ella y quiere defender a un depredador, bla, bla? Y entonces ella de tanto estrés que le empieza a dar, se le empiezan a reventar úlceras
y se colapsa en el piso y está como así de que doblándose del dolor. Obvio la llevan al hospital, Frederick la lleva a ver, la va a ver. Y ahí es donde Alma le cuenta como bien esta historia, que era parte de la historia que estaba en ese extracto de ese periódico, que estaba en la carta de arriba. Pero, güey, se tuvo que tardar sí años, pero a la vez siento que nunca explicaron del todo bien qué había pasado y entonces, no sé, como que no se me hizo un buen que plot twist o como un, no sé, o sea, me faltó, para mí darle como, faltó mucho darle como esa fuerza que merecía esa carta y ese extracto del periódico. Y te digo, siento que uno tuvo que buscarlo, indagar más y como que hacer esos clics, pero para cuando los habías hecho ya no era un, sino solo era como un, ok, para eso era. Qué decepción, ¿por qué no me lo mostraste de una manera más como impactante? Como por ejemplo en Black Swan de Darren Aronofsky, donde está así bailando y al final te das cuenta de que ella es la que se estaba como estaba queriendo matarse entre el cisne negro y el blanco y al final era ella matándose a ella misma y si te quedas de que wow o en The Shining al final como en la peli, o sea, al final que pasa en el cuadro y ya ves a Jack en la foto y es como no te quedas como ya entendí, te quedas como no entendí, pero está esa sensación de, pero aquí no fue eso y me decepcionó bastante porque siento que pude haber jugado más con esa carta. Pero bueno, estuvo cool darse cuenta de qué trataba, ¿no? La foto, después, para lo que entendí, ¿ok? Alma le cuenta a Frederick en el hospital que ella, cuando era joven, estaba muy enamorada ¿de quién? Creo que del hermano de su padre o un amigo de su padre. Ay, creo que sí era el hermano, ¿eh? O sea, basically de su tío o algo así. Algo. Pero estaba súper enamorada de este chico y ella estaba como obsesionada, estaba tan enamorada. Y aquí es donde también me gusta que se entra el otro tema, como donde puedo explayarme más en eso, aparte como esotérica, ¿no? Ahorita explico por qué, pero entra en una atracción tan fuerte que ya no es como que me gusta, es un me obsesioné con este chico, o sea, una obsesión, casi una adicción, a verlo, a estar con él, a escucharlo, a mirarlo, solo podría sentarme ahí y mirarlo y no hacer nada, o sea, de verdad nada. Y luego creo que dice que cuando ella cumplió 15 años, que su deseo de regalo por parte de este chico era que él se acostara con ella y que tuvieran relaciones. A lo que el chico se negó porque le dijo, es que estás muy pequeña, o sea, acabas de cumplir 15, yo ya, o sea, yo te llevo quién sabe cuántos años, creo que 3, o sea, tampoco creo que muchos, pero, pero no, o no me acuerdo si incluso él era el que había cumplido 15 y ella todavía menor, pero ella tenía tanta esta necesidad de unirse con él que le había pedido eso y que él se negó y se negó, se negó y ella le dijo que es que no me acuerdo cómo fue que básicamente ella lo obligó a tener relaciones con ella, pero que él no quería y que había sido el momento más feliz de toda su vida. Y después creía ella que iba a pasar algo más. Pero lo que sucede más bien es que este chico empieza a traer, conoce a alguien y le dice que se tienen que dejar de ver tanto y tal. Y luego él empieza a traer a la novia a las reuniones familiares, a estar ahí. Y ella la odiaba. O sea, Alma odiaba como a su novia porque era porque ella sentía que él lo había hecho como, fíjate hasta dónde llega como esa locura. Pensaba que él había a propósito conseguido a una chica para hacerla su novia, para restregárselo en la cara y decirle, mira, tú nunca vas a poder ser mi novia, cuando en realidad lo ves desde una perspectiva objetiva y estoy segura de que Alma lo vio desde una perspectiva ya de adulta y por eso ella era así, también entiende, está así de fría, así de distante, así de que me lo quiero guardar todo porque siento que, esto no lo explican como tal, pero yo siento que ella nunca tuvo como
como que más bien tenía algo guardado. Y esotéricamente hablando, pues también lo de las úlceras, ¿no? Como que tenía algo guardado que después tiene que explotar. Y cuando explotan es cuando ella también al fin se atreve a hablar y le cuenta a su esposo. Porque al esposo también le dice en el hospital, el doctor dijo que, o sea, que como no fue una úlcera, sino varias las que te reventaron, que debiste de haber estado en un dolor increíble en los días pasados. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca dices nada? Siempre eres tan callada, tan hermética, tan todo para ti. Nunca me compartes nada, bla, 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 ¿no? O sea, como lo entendí, es de que pues sí, tenía esta culpa tan guardada. Ahorita voy a esa parte de por qué se sentía tan como culpable, tan mal, que siento que ella no se daba el permiso, de que no sentía que merecía como cosas tan importantes como para un ser humano como lo es externar su sentir, ¿no? Qué duro. Entonces, o sea, sí, ella en su perspectiva de adulta entiende como, pues no, o sea, no es que me estuviera restregando nada, es que él me llevaba, digamos, 3 años, yo era una niña todavía, lo obligué a tener relaciones conmigo, claro que no si no lo hizo de manera convencida conmigo, pues no le gustó, no disfrutó. Con obvio, en la vida suceden cosas, él iba a conocer a una chica, se enamoraron, la trajo como su novia, obvio iba a pasar, o sea, nunca lo hizo para restregármelo, yo más bien estaba como en una locura, en una psicosis en ese momento donde me obsesioné tanto que cada cosa que no hacía como yo quería que lo hiciera me lo tomaba como un ataque personal y que lo estaba haciendo para quererme alejar de él, para enseñarme que él no quería nada conmigo, bla, bla. Y de más grande, seguro que, o sea, igual que uno se da cuenta de que, pues no, a mí no te lo. Wow, no sé. Y el chiste. Y es donde entra esa parte de por qué uno ya entiende por qué quizás cargaba como con esta culpa. Es porque ella lo acusa de haber cruzado la línea con ella, a pesar de que ella fue la que obligó a este chico a tener relaciones con ella. Pero lo fuerte, fuerte, porque sí, obvio está fuerte que lo haya acusado sin que hubiera sido como una acusación, sin que hubiera pasado realmente eso de él a ella, sino más bien fue de ella a él. Lo fuerte, fuerte fue que a los 3 años, ella, 3 años, ella retiró lo que había dicho y admitió que había sido mentira. Y meses después, él se quitó la vida. Entonces por eso cargaba con esa culpa, porque le dice a Frederick, es que yo, por más que sí retiré eso, supongo que lo hice muy tarde, porque al poco tiempo él, supongo, no aguantó con todo ese estigma social que le puso encima, mi acusación falsa, la depresión, la ansiedad, y pues llegó a ese punto. Y es algo que creo que sí lo dice, que no se había podido perdonar. Y, y Frederick intenta calmarla y decirle de que no, no, no. Y él encima, desde un punto de vista de como psicólogo, las niñas, y esto por eso también me hizo pensar como, uff, es que esotéricamente hablando esto tiene mucho de qué sacar. Las niñas tienden, por default, a madurar antes. Bueno, eso no lo dice, pero eso yo lo agregué. Pero lo que sí dice es que las niñas tienden, entonces, por ende, a experimentar deseos de querer ser maduras más rápido antes que los niños. O sea, los niños se quedan como un poco más de tiempo en esta etapa de un infante en cuanto a mentalidad y las niñas desarrollan más rápido esa mentalidad de madurez. Y entonces, algo que le dice, entonces por default las niñas quieren vivir cosas antes de lo que, o sea, quieren vivir cosas de adultos mucho antes de la edad que tienen. Tú a tus, ¿qué? 14, yo qué sé, querías vivir 12, 14, no sé. Querías vivir ya una relación
de ese tipo con un chico porque querías como un tipo de amor fuerte y muy adelantado a tu edad en ese momento. El chico, vale, no estaba como listo para eso. Él sabía que tú eras muy pequeña, pero justo porque él sabía que eras muy pequeña todavía y que él era el mayor en esa situación, es que él tiene la responsabilidad como el más grande de decir no, no vamos a hacer esto y no voy a acceder a lo que me estás diciendo. Y ella entonces le empieza como lo interrumpe un poco y le dice, no, es que sí fui muy insistente. Y creo que sí es ahí donde, es que no recuerdo si explica, si lo, de manera explícita, cómo lo obliga, pero sí le dice eso, de que es que no, no entiendes, sí fui muy insistente, o sea, casi en plan, lo obligué. Creo que, ay, es que no me acuerdo, si incluso lo había amenazado con algo respecto al papá de este chico si no pasaba eso. Entonces, ella no dice esto, pero te empiezan a entrar, a caer en cuenta tantas cosas, siendo una de ellas esto de que entonces por eso también reaccionó de esa manera tan fría cuando Maggie le cuenta esto. Sí, porque como la amiga de mi ex pues le tiene como a Henrik en un pedestal y bla bla, no, él no podría hacer esto. Sí, también porque pues este papel que ella tiene, que se cree ella, de que es que yo soy la profesora de filosofía, la máxima autoridad en filosofía en todo Yale, a mí no me pueden ver quebrarme, yo tengo que comportarme de manera fría, calculadora, no, no puedo estarme exaltando por, ni siquiera por una noticia tan fuerte. También el hecho de que, fuck, pero es que este Henrik, ¿a qué chica que ha entrado a su clase no intenta ligar? Hell, ha tenido que ver conmigo y él sabía que yo tenía como un esposo, o sea, que no me di y viendo el tipo de persona que es, ahí yo también le meto eso de, o sea, es alguien que toma mucho y las voces del alcohol nunca son voces coherentes. Entonces, pues no, o sea, obvio, van a despertar tu marca de la bestia, que son solo los 3 chakras bajos activados, sobre todo el segundo, que tiene que ver con la sexualidad. Entonces tenía tanto, entiendes, ya tanto en su cabeza. Pero siento que quizás también uniendo todos estos puntos y también tomando en cuenta lo que le habían dicho de que yo creo que a Maggie le gustas. Porque algo también interesante en la película es que Maggie quiere mucho la aprobación de Alma respecto a su historia. Y mientras más avanza la película, más sí te crees esa historia de que ay, a Maggie sí le gusta Alma. O sea, Maggie sí quería algo con su profesora. Estaba casi obsesionada con ella al punto de que empieza Maggie a vestirse como Alma, a pintarse las uñas como ella, a hablar como ella, digo, a usar los mismos zapatos, la misma vestimenta que ella, el mismo tipo de collar, de peinado. Uy, algo como bastante creepy también. Pero después se entiende, y como ella tenía tanto esto en la cabeza, como que le das un punch final con esto de que es que I myself did a false accusation against someone. And guess what? It took them to death. No sé, que no me dice que Maggie está haciendo lo mismo para llamar mi atención tanto como yo quería llamar la atención de ese chico. Bro. Ok, esta parte es que tiene en una parte de la película cuando ya Maggie está de verdad transformándose, queriéndose de verdad hardcore transformar en Alma. Porque sí, o sea, obvio, como que se ve que Maggie quería como la atención y la aprobación de Alma y sentirse apoyada por Alma y que alguien le creía en su historia, pero no es que para mí ya dejó de ser un quiero que crean mi historia. Para mí fue un necesito que Alma me haga caso y llamar su atención porque me atrae
tanto o me obsesioné tanto con ella o por ser ella o estar con ella que necesito algo fuerte, una coartada fuerte para llamar su atención y sentirme aprobada o querida por ella. Es lo que no podría asegurar. Incluso después de haber visto toda la película, no podría asegurar si lo que quería era aprobación o que la quisiera. Porque, y la misma Maggie lo admite, yo no sabía si te quería a ti o si quería ser tú. Pero bueno, necesitaba una coartada tan fuerte que fue como esa, su coartada. Esa historia de un SA, de un, pues sí, de una situación donde se cruza la línea. Y hay una parte donde te digo, está tan ya metiéndose en este papel de verse como Alma, que un día en la escuela, Alma como que explota y le dice por así decir de que sus verdades, de que pues eres una niña rica a la que no le hizo nunca falta nada, tus padres son asquerosamente millonarios y tú pretendes como si te hubieran hecho falta cosas, tú de verdad no sabes qué es vivir como desde cero, o sea, haber empezado tu carrera desde cero. Y es alguna crítica que tienden a dar, sobre todo la psicóloga de la escuela, la da cuando están en un bar y dicen como, todos estos niños ricos de allí nunca tuvieron que limpiar ni un solo plato en su puta vida. ¿Tú crees que van a ser gente higiénica? Que no, tienen a gente que les hace todo. Todos estos niños lo tienen. También Henrik hace esa crítica de que todos son unos malditos niños pijos de mierda. Nunca tuvieron ustedes que hacer nada. Todos se los hicieron. Están... Y se frustra y se enoja, algo así, ¿no? Pero sí, le dice Alma a Maggie este tipo de cosas. Y luego le dice cosas también más fuertes. Como de que... Y pretendes que eres, de que vale, sí, o sea, te escondes en ese dolor, de que, ay, sí, soy, soy negra y soy homosexual, cuando ni siquiera sabes bien si, o sea, qué eres, ni siquiera sabes bien a qué te refieres con esas causas que apoyas del Black Lives Matter, del LGBTQB más, o sea, estás saliendo con alguien o sea, que nada más estás saliendo con alguien que se hace pasar por un ella por estar a la moda. Estos movimientos no los conoces a su profundidad, los haces por estar a la moda. Tanto así que me di cuenta de que en tu tesis plagiaste la de quién sabe qué otro autor, o sea, no tienes ideas propias, no tienes raciocinio ni capacidad de pensar propios y estás intentando ahora, yo no sé si es de que tienes sentimientos hacia mí o si estás queriendo sustituir el amor que tanto te hizo falta de tu madre viéndome a mí o queriéndome ver como una figura o materna o una figura a la cual puedes amar, la verdad no lo sé y ya después a Maggie le da una cachetada como cállate. Y ya de ahí es cuando empieza como todo este movimiento de que, ay, yo creo que es la típica mujer blanca que odia a los negros y por eso tenemos que apoyar a Maggie porque encima es homosexual y encima está saliendo con un ella y un no binario y un transexual y bla, bla, bla. Y es cuando le empiezan como de pronto a hostigar, creo que al día siguiente y Maggie se colapsa de tantas úlceras que digo, no, Maggie Alma, de las úlceras que le revientan, va al hospital, cuenta esta historia. Y al final bueno, en una escena pues te dan a entender de que Hank está tan... Perdón, de que Henrik está tan frustrado que ha llegado a pensar por toda esta situación que no es verdad. Bueno, esta sí es una escena importante mencionar, que ha llegado a pensar en también como pasó en la historia de Alma con ese chico, en quitársela... porque él defiende que no lo hizo, que no pasó nada, que quizás se puso un poco intenso, pero que no cruzó la línea. Y en esa parte donde le dicen están en un departamento de Alma, que ella se compró como para ella sola, y ahí es cuando admite de que la única persona con la que he cruzado la línea, por así decir, pero fue con consentimiento tuyo, fue contigo, porque yo te he amado desde siempre, Alma, y lo sabes. Y entonces como que ya se besan y se empieza a poner intenso como Henrik. Y Alma le dice, no, ya no, ya no. Y Henrik la pone contra la pared y empieza como ahí más intenso. Y Alma grita y le dice, que ya no, quítate. Y como que, lárgate, vete de aquí.
Y para mí esa escena hizo entrar a Alma todavía más en conflicto, porque es como, fuck, Henrik, yo quería creerte por todo esto. Ay, porque en una parte, ese periódico, ese extracto que se robó Maggie de periódico, empieza a traducirlo, porque estaba en alemán, y se da cuenta de lo que hizo. Y es que esto es una escena también muy importante, de lo que hizo Alma, que fue acusar a alguien de haber hecho algo que no hizo. Y entonces cuando se encuentran, por creo que penúltima vez, antes de que Alma colapsara, antes de que le diera la cachetada, Maggie a Alma, Maggie le lleva como ese extracto de periódico. Y en una de esas partes, en ese momento ella está súper vestida como Alma, by the way. Y le dice como, es que leí esto, espero no estés molesta conmigo, pero no sé si esto implica que tú también hiciste algo como yo y que quizás entonces me puedas entender más por haber vivido algo similar a lo mío. Y es que no leí, o sea, no supe muy bien si Maggie se enteró traduciendo ese extracto o de que Alma acusó a alguien de algo que no hizo o solo de la muerte de alguien y se enteró solo de la acusación que se le hizo, pero no que era una acusación falsa. Entonces me pone a pensar porque si, o sea, es que yo hasta creo, pues ya me voy a centrar como esta parte de la conclusión, yo sí creo que Maggie estaba mintiendo. Pero te digo, hizo entrar más en conflicto al mal hecho de haber tenido este último encuentro con Henrik, porque siento que ahí se dio cuenta donde si ella, siendo quien es, le dijo que ya parara y Henrik no quería parar y tuvo que parar hasta que ella de verdad gritó, no, que no quiero. Entonces puede que Alma se haya imaginado, fuck, es que si así se puso conmigo, ¿cómo se habrá puesto con Maggie, que encima es más pequeña, de una complexión más pequeña que yo, una estatura más pequeña que yo, y no es alguien que tiene la autoridad que yo tengo? Entonces seguro la hizo entrar más en conflicto donde, entonces esto vivió Maggie, pero qué tal que Maggie le dijo que no y Henrik sí siguió, contrario a mí que le dije que no hasta la quinta vez y ya paró. Te pone a pensar, ¿no? Pero a la vez esta escena del coche donde le dice, no sé si habrás vivido algo como yo. Entonces como, o sea que estás admitiendo que mentiste y que hiciste una acusación falsa y por eso sientes que entonces Alma te puede entender más, que era justo lo que tú querías que pasara, que te entendiera más esa figura que, que por la cual tienes una obsesión tan grande que no, ni siquiera tú sabes si quieres ser ella o si la quieres a ella. No sé, pero igual, o sea, te digo, ya, pues nada, o sea, conclusión. Y bueno, rapidísimo, ese tema de los they, them, es que me da mucha risa en una escena porque antes como que Alma se refería al novio de Maggie como un he o un she, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Y Maggie le dice, por favor, es un they, them, o sea, es un ella. Y ya te lo he dicho muchas veces. Entonces, en la última parte, o sea, donde se ven antes de que se vieran ya al final de la película, o sea, en el momento donde Maggie, el día donde Maggie la cachetea, eh, Alma va y la ve en una protesta, que pareciera ser una protesta del Black Lives Matter, pero está toda la comunidad LGBT también ahí. Y entonces están Maggie y su novia, y Alma le dice como que tenemos que hablar. Y ya de que Maggie le dice, ok, y su novia le dice, yo no creo que sea una muy buena idea o algo así. Y entonces como que no la quiere dejar ir a hablar con Alma, porque también hay una escena donde se nota que ya han hablado de Alma y que el novio le dice, ya, o sea, ya, porque me das inseguridad con Alma, ya, porfa, deja de hablar de ella, pero Maggie no puede dejar de hablar de Alma. Entonces, y no puede dejar de decir que se siente mal porque Alma no la entiende y bla, bla, ¿no? Y entonces Alma le dice como que, let her go, they, them. De que, algo así como de que, déjala ir, ella. Pero, no sé, como que haberlo escuchado en inglés me dio mucha risa, se escuchó mucho más cagado, no sé, como que en vez de llamarlo por su nombre le dijo ella, le dijo they, them.
No sé, se me hizo muy gracioso. Pero, pues ya, al final de la película, eh, hacen como que ya pasaron 5 años, o sea que están en el 2025, según yo, sí. Ya Alma es edecán y ella ya está en un puesto mucho más arriba de lo que estaba antes. Eh, Not gonna lie, pero pasó por mi mente el fuck. ¿Cuánto dinero no debe ganar esta tipa? ¿En qué casa no han de vivir ahora, sabes? Y se ve que ella le manda un mail a Maggie, creo, de que, oye, hay que vernos, ¿no? Creo, ¿eh? Creo que sí es ella. O sea, según yo no es Maggie la que le envía el mail, sino ella la que se lo envía a Maggie. O al revés, igual, pues da igual. Pero quedan de verse en el restaurante donde se vio con Henrik para preguntarle si era cierto esa acusación, el de los espejos, donde Andrew entrega una actuación magnífica. Se ven ahí, es invierno, está nevando. Y ya se ve que Maggie tiene como un estilo más propio. Y, y se dan como un pequeño update, ¿no? Y Maggie le dice que está saliendo con una chica de 43 años. Y le enseña fotos y Alma le dice como, wow, she's beautiful. And you, de que, ¿y tú estás casada todavía con Frederick? Dice, sí, todavía seguimos casados. Todavía. Y ahí empiezo como a tener todavía esta sensación de que, oh, wow, ¿cómo que ese todavía? Porque después ya de tipo siguen hablando y Maggie le dice que, que que no sabía, es ahí donde la admite, la verdad no sé si yo quería ser tú o si quería que me quisieras. Y con ese, todavía estás casado con él, no sé, como que me dio la impresión porque después Maggie le pregunta, ¿y eres feliz? Y Alma le dice, sí, sí soy. Y Maggie le agarra el hombro y le dice, entonces estoy feliz por ti. Y ya como que se para y se va. O sea, fue una conversación, un encuentro muy corto. Pero Not Gonna Die, como que todo eso sí me dio a entender. Y es como una parte también que me causó como intriga de que, ¿qué tal que Maggie todavía, qué tal que a Maggie sí le gustó mucho a Alma y sigue queriendo algo con ella? Y por eso no sé, no sé. Me causó intriga esa escena. Me hubiera gustado como tener un poco más de sustancia respecto a esa última escena. Pero bueno, ahora sí, pasando a la conclusión. Yo creo que sí fue una falsa acusación la que hizo Maggie. Creo que Henrik no es la persona más estable, como dije. De hecho, nadie en esa película. Not gonna lie. Eh, de hecho, de los personajes principales, creo que la psicóloga, o sea, Kim, o sea, Chloe Sevigny. I don't know if I should pronounce it like that. Creo que ella es la más cuerda, pero los demás no. Entonces, sí, o sea, Henrik no es como la persona más estable, de hecho nadie, excepto, yo creo que en la mayoría sería, como dije, la psicóloga de la escuela, o sea, Kim. Pero, y sí creo que se puede haber como puesto intenso, pero la verdad no creo que haya cruzado la línea y sobre todo también en ese diálogo tan como personal e íntimo que tuvo con, por última vez con Alma, creo que sí pude haber creído el hecho de que él decía como de que es que me caga porque encima la única persona con la que he cruzado la línea, ya por cruzado porque sí fue con consentimiento, fuiste tú. Y ok, está bien, ligué con cada estudiante que llegaba a mi salón, me puse un poco intenso esa noche, pero dijo que no y fue un no y me alejé. La única persona con la que haría algo así sería contigo porque te amo y sabes que te he amado desde hace mucho tiempo. No sé, no sé, como que sí siento, te digo, se puede haber puesto intenso, pero la verdad no creo que haya cruzado la línea y creo que
por también el comportamiento que empezó a demostrar em, Maggie, donde ella se quería parecer a ella y llamar mucho la atención de Alma, tanto que creo que seguía haciéndolo hasta el final de la película incluso. No sé, me hace pensar que sí fue una acusación falsa y que en efecto fue una historia como la que pasó con Alma. Y pues nada, o sea, eso me dio mucho en qué pensar respecto a esta polaridad femenina en caída de conciencia y respecto como al mundo por default más de las mujeres, al mundo femenino por default más de las mujeres, porque ese mundo femenino también puede ser de los hombres, pero por default es más como de las mujeres, en ese sentido de un amor como un poco mal comprendido, donde sientes que amar a alguien es obsesionarte con alguien y digo que como que ¿qué mujeres no hemos como tenido esta sensación, sabes? Sobre todo como muy jóvenes, donde y es que es verdad, o sea, y justo me había topado con unos clips de Jordan Peterson hacía unos días, y él mencionaba que por default las niñas tienen a experimentar, y las mujeres en general, sentimientos y emociones más negativas que un hombre o que un niño, niño y que un hombre. Eh, pues porque así también funciona un poco más como la química de nuestros cerebros. Experimentamos emociones más fuertes, de manera más fuerte, de manera más tristeza, más depresión, más enojo, más... Y aunándolo con esta parte esotérica, por eso me gustó tanto y quería hablar como de todo esto, porque me gusta, porque une esa parte esotérica que, que habla de lo mismo en cuanto a psicología, o sea, la polaridad pues femenina en caída de conciencia, la Shakti, la que corta cabezas de hombres, es la que odia al hombre, odia a la polaridad masculina, eh, es Lucifer odiando a Satanás, es la falsa luz odiando al ego, pero a la vez queriéndolo tener cerca porque es el único del que quiere como validación y aprobación. Es esa parte como femenina donde solo se dice que se odia al male gaze, pero es el único que se quiere y que se busca. Y siento que se da una explicación buena de esta parte de la caída de conciencia femenina, de esta polaridad en caída de conciencia en esta película, porque y lo hace usando como esa parte también psicológica, ¿no? Porque sí, o sea, como que puede que una de las consecuencias de un cerebro que madura, es que huele muy, muy rico, que madura antes o más rápido, y que por default el de una niña, el de una mujer, una de las consecuencias puede que sea justo esa, de que experimentar emociones más fuertes, más intensas, experimentar más tristezas y más depresiones, y que también trae como consecuencia querer vivir cosas que no tocarían. Incluso me atrevería a decir que objetivamente hablando no tocarían a esa edad. Y luego te pones como a pensar en ejemplos también de la vida real, y es que la polaridad femenina en luz sabe cómo hacer el amor en comunidad. Cuando está en caída de conciencia, cuando está perdida, no sabe cómo hacer un amor en comunidad y solo quiere hacer ruido en comunidad, pensando que es amor. Entonces, de ahí que veas como todos estos grupos de fandoms están compuestos en la mayoría por mujeres, y mujeres pues iba a decir que muy jóvenes, pero también como jóvenes adultas, ¿no? Donde se obsesionan, pues, ¿qué está pasando con el K-pop? ¿Qué pasó con Justin Bieber? ¿Qué ha pasado? Sí, o sea, Jonas Brothers, los Beatles, la mayoría son mujeres, porque todos tenemos nuestra caída de conciencia y eventualmente it's up to us si nos movemos hacia la luz. Pero en esta caída de conciencia, si nos vamos más como, y por default las mujeres más a la caída de conciencia femenina, o sea, la parte luciférica, se malentiende el amor en comunidad. Pequeño paréntesis, la polaridad masculina es la que da
ese entendimiento del amor propio, pero la luz alcanza uniendo ambos, o sea, amor en comunidad y también amor propio. Pero bueno, se malentiende este tipo de amor en cuanto a polaridad femenina se refiere y eh, se hacen este tipo de cosas que incluso, ay, viéndolos ya así en retrospectiva, es como de que, incluso como egregores, ¿no? Donde se tienen estos grupos de que, o también las fans de tipo Taylor Swift o cosas así, que no puedes hablar mal de alguien del K-pop o de Taylor porque te quieren cancelar. La polaridad femenina caída es mucho también de la cultura de la cancelación. Entonces, pues sí, o sea, es esto. Entonces, dentro de ese amor malentendido se llega a esta parte incluso un poco sociópata de obsesionarte. Y lo que decía es como, qué chica, digo, a mí también me llegó a pasar, no a un nivel extremo, pero sí recuerdo que, no sé, o sea, tenía como a un amigo de mi edad y era como él de que, sí, jugamos y va. Y yo estaba como escuchando, me gustaban mucho los Beatles y en específico la voz de Paul McCartney. Y yo como escuchándolo a él y diciendo como, imaginándome de que, ay, qué bonito, imagínate tener como un novio como Paul McCartney, que se vea como él, bla, bla. ¿Ves? Este tipo de cosas que, no sé, como de que, pues sí, de pronto estás muy chica, pero ya te imaginas esto. Me acuerdo que una de mis amigas también llegó a tener esto, este sentimiento de que ella tenía como un peluche y pensaba que se imaginaba como que era el niño de la escuela de nuestra escuela que le gustaba y le daba besos y practicaba con el peluche cómo le iba a dar besos. Y ya viéndolo en retrospectiva, te digo, es como, pues es que estábamos muy chicas para ese tipo de cosas, pero ya pensábamos en eso. Y estoy segura de que no soy la única, de que no he sido la única. Ay, también, o sea, situaciones donde, o sea, me acuerdo también en mi escuela, o sea, de que teníamos este profe de historia que todas las chicas como que teníamos algo con él y era como de que, pero en un sentido como muy emocional, como de que es que me encanta que es tan inteligente y que es tan atento y tan amable y tan correcto y tan propio, inteligente, ay, imagínate que se fijara en mí o bla, y era de que, güey, vas en primero de secundaria. You feel me. Entonces, sí, es verdad esto de que una de las consecuencias de tener que experimentar en este cuerpo humano femenino el aceleramiento de la madurez pues sí, en cuanto a lo cognitivo se refiere, no es solo esa parte de vivir emociones más oscuras, bla, bla, y más fuertes, más tristes, digo, más depresivas, sino también querer justo experimentar cosas que objetivamente hablando no tocan en ese momento. ¿Por qué? Porque es necesaria la madurez también para poder llegar a un punto donde dices, ay, ya quiero empezar a planear vivir con alguien más, ya puedo como, no sé, darte de besos y como abrazarte y estar contigo, pues no sé, acostarnos en la cama, bla, bla, pero no a tus 14 no a tus 16, o sea, e incluso hay escuelas místicas y yo apoyo eso, donde es como de que, o sea, una relación hasta los veintitantos. Y pues no sé, o sea, como que, pues sí, o sea, me encantó que pusieran esto a la luz en la película y me hizo darme cuenta de que wow, no sé, como todo este mundo femenino a las cosas que puede llegar, ¿no? Cuando se malentiende a sí mismo y cuando no hay como un, pues como un poco de ese control del padre, de la polaridad masculina, pues llegan a pasar cosas tan extremas como esta, porque está hasta sano experimentar como la sombra, todos la experimentamos, para poder llegar como a la luz, para estamos en la esfera planetaria del contraste, en Gaia, ¿no? Pero Mm, ¿qué iba a decir? Pero también como que caer demasiado en la oscuridad, cuando ya también la vida te ha hecho llamados de que, oye, ya fue mucha oscuridad, ya súbete a la luz. Es también como querer tú solo caer en ya un esquema incluso como de maldad, ¿sabes?
Y cuando ya de plano sí, no sé, como que se sale tanto el ser de sí mismo, se malentiende tanto a sí mismo y deja que entidades oscuras se metan a él en un sentido no religioso, pero que actúen las voces externas, pasan este tipo de cosas, donde por quererte subir a un tren de la moda, que es el Me Too, que es lo transexual, que es lo no binario, que es lo homosexual, que es el odio a lo heterosexual, que es el odio a la monogamia, que es el odio al hombre, que es... Pueden pasar cosas como estas, donde se hacen falsas acusaciones y se aprovecha del lugar en el que se está, porque Lucifer es un experto haciéndose la víctima. Entonces, es tan experto mintiendo Lucifer y tan experto haciéndose la víctima que, que es como de que es muy probable que le crean mucho más a él que... Y en este caso, o sea, a Maggie es a la que le creerían. A Henrik, ¿por qué? Porque es hombre. Y es hombre blanco. ¿Por qué le voy a creer? No sé. Está... Estuvo muy intenso y, ¿sabes? También me gustaría terminar con esto de que vi que una persona también había dicho que, un, que le gustaban ese tipo de películas because they were not spoon-fed to you, like, o sea, no, sabes, no pude no concordar con eso, porque dije, ok, vale, sí, se tiene la crítica de que es una película muy floja y muy superficial, que no llegó a ningún tema a fondo, ni siquiera lo tocó bien a la mitad, pero a la vez se tiene esta parte donde si es verdad que puede que, o bueno, no puede que, o sea, las redes sociales y las cosas en general en el mundo han provocado que algunas personas ya de verdad hayan perdido la capacidad de conectar ideas y sobre todo, y puede que lo más peligroso, de generar un raciocinio propio, un criterio propio y que en efecto quieren que todo se les dé a la boca. Y sabes, es una película que criticó en una parte, si no es en varias partes, justo eso. O sea, es que en las generaciones de ahora, pero ahí más bien yo le pondría al mundo de ahora, porque da igual qué generación seas, o sea, te puedes, esto es algo que puede llegar por igual a todos, tanto como el criterio propio puede llegar a una generación más joven. Pero el mundo en general, hay una parte del mundo que quiere que todo se le dé en la boca. Ya en la película lo criticaron con estudiantes de Yale, pero en general, o sea, tú caminas por las calles, eres un observador y si ves que hay una parte de, de la población mundial que está muy metido en esta idea de que quiero que todo se me dé masticado y en la boca. Yo no quiero procesar nada, quiero estar sentado viendo una pantalla, puras tonterías, pasarme. Y si me despego de la pantalla solo es para ir al baño, güey, ir a cagar, ir a comer, ni me baño, o sea, nada más quiero una pantalla y listo, y que todo se me alimente. O sea, yo no voy a pensar si alguien llega con un billete y me dice vota por mí, lo voy a hacer, ni siquiera lo voy a cuestionar. No sé, si alguien me dice que tengo que comprar ahora este tipo de ropa, lo voy a hacer, ni siquiera lo voy a cuestionar. Que ahora tengo que verme así de la cara, no lo voy a cuestionar. Que ahora las relaciones en pareja deben de ser poligámicas y no lo voy a cuestionar. Todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Como que sí hay, como dije, una parte de la población mundial que está ya acostumbrándose a ese tipo de cosas y entonces de ahí empiezo a sentir que, o sea, está curioso porque, vale, te digo, está esta crítica de que estuvo flojo y sí, pero a la vez, o sea, y por eso siento que la vería otra vez porque no es una película que haya odiado y de hecho me gustó más de lo que no me gustó. Me gustó mucho más de lo que no me gustó. O sea, de verdad, si yo te dijera no me gustó, sería en un porcentaje muy, muy bajo. Eh, y, y, y te digo, o sea, está curioso cómo es una cosa que bajita la mano critica, no lo dice de manera
explícita, pero critica la película donde es que, o sea, no están haciendo nada, todo ya se les da. Te digo, ellos lo hicieron con estudiantes de Yale, pero aplica para todo, ¿no? Para todos. Ya se les da todo, o sea, no saben qué es pensar, no saben qué es generar un criterio propio, no saben qué es pensar más allá de, qué es pensar afuera de la caja, qué es cuestionarse, qué es tener una idea propia de los temas que se tocaron aquí. Y por eso no se me hace como justo que se le esté echando tanta basura a la película respecto a que está floja, que está superficial, a que bla, bla, bla. No, porque, o sea, sí en un sentido, pero yo lo diría en un sentido como técnico, de que, güey, y de guión, o sea, no supiste conectar bien las ideas. Estás como algo perdido ahí. Pero en cuanto a temáticas, es como, pues que también, you can only do so much, like in an hour and a couple minutes. O sea, no sé, no puedes. Porque si de verdad se quisiera indagar a profundidad, qué es lo que estaba diciendo, y por eso es bueno llegar a esta conclusión, dije como, bueno, es que se pudo haber indagado más en los temas, ¿no? Y no dejarlos ni siquiera a menos de la mitad. Pero imagínate si se hubiera indagado bien en estos temas, cuánto hubiera durado la película. No, y no sé, como que sí, o sea, pudo haber indagado más como en unos dos, si quieres, ahí bien. En ese tipo de cosas yo siento como que le faltó fuerza a la historia, a la historia, no a la temática, sino a cómo contar la historia. Al storytelling le faltó fuerza, pero, pero no en un sentido de que, ay, es que está horrible, es que no hizo un buen trabajo, es como, quizás en algo técnico en plan storytelling, pero bro, si es verdad que no, que tampoco te lo pueden estar contando todo. Está cool que una película también, así como un libro, creen en ti eso de que eh, pensar, como pensar más allá de como, hmm, yo creo que también pasa esto, o como lo que yo hice, que lo relacionas con anécdotas de tu vida. Y entonces eso te ayuda a expandir tu psique y decir, ah, ok, como yo viví esto, quizás no en primera persona, pero yo vi esto, puedo entonces entender esta parte de la película más, bla, bla, bla. Y me imagino entonces que pudo haber pasado esto y tal, y, o sea, sí, entonces sí, o sea, es verdad que no todo tiene que estar servido en bandeja de plata, como dicen. Es verdad que no es una película terrible. Y de nuevo, es verdad que Andrew Garfield es... tiene mis respetos en cuanto a su interpretación en esa película, porque holy shit, what a man. O sea, de verdad me gustó mucho su actuación ahí. Y pues, nada, da mucho que pensar, da para largo, pero ya lo voy a dejar aquí. Y me gustó que pude aunar esa parte de esas temáticas, algunas con psicología, pero sobre todo la película en general, como con ese punto también de vista, pues no sé, esotérico y todo eso, y de historias personales y baba. Pero bueno, merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine. Bye.